Buenos días con todos, señores. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Dónde está? Aquí está. Ok, listo, señores. La clase del día de ayer nosotros hicimos una introducción y empezamos ya a hablar acerca de unos conceptos fundamentales respecto a los amplificadores basados en transistores BJT. Hablamos de que nosotros, cuando tenemos un circuito con BJT y que deseamos que funcione como amplificador, entonces debemos garantizar que estos circuitos estén funcionando en zona lineal, ¿no es cierto? En zona activa. Es en esta zona únicamente en donde ellos son capaces de poder amplificar como tal. Si se encuentran en otra región, no van a amplificar y entonces cualquier análisis en AC que se quiera efectuar es inválido ya desde ahí. Entonces, se presentó ayer también una configuración denominada emisor común, la cual tenía como particularidad que la entrada de alguna manera estaba conectada a la base y la salida está conectada en colector. Entonces, el terminal que sobraba, una estrategia de ver el nombre, era ver cuál era el terminal que no estaba conectado ni a la entrada ni a la salida, para poder identificar la configuración. En ese caso, pues al ser el emisor, el terminal que no está conectado, entonces la configuración se denominaba emisor común. ¿Okay? Entonces, uno ya se puede imaginar, ¿no?, que habrá configuraciones en donde la base no esté conectada ni a la entrada ni a la salida y por lo tanto se llame configuración común y también colector común. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el inicio de esta clase, cuál es la configuración de base común. Entonces, vamos a ver el siguiente circuito. Vamos a ver la configuración de base común. La configuración de base común, un ejemplo de un circuito bastante simplificado es el siguiente. Tenemos aquí una fuente de entrada conectada a través de un capacitor, que decíamos que la utilidad de tener ese capacitor era porque servía como acoplamiento, servía para realizar el acoplamiento, porque se desea tener separada la parte continua de la parte alterna, desde el punto de vista punto de operación. No queremos que la fuente haga variar el punto de operación, sino que el punto de operación sea estable para poder garantizar que los parámetros del amplificador también lo sean. Pues ahí tenemos un circuito sencillo basado con 3 resistores. Ustedes pueden empezar aquí, se tiene la entrada B sub I, se tiene aquí la salida B sub 0. Entonces, miren cómo está conectado ese circuito. Se tiene una conexión a través de una entrada que está conectada al emisor, se tiene la salida que está conectada a través del colector y el terminal base queda libre. Entonces, ahí tenemos una configuración de base común. Recordemos que cuando nosotros, primera cosa que tenemos que hacer es el cálculo del punto de operación. Calculamos el punto de operación para poder encontrar las corrientes de base, de colector, de emisor, obviamente también el voltaje colector, emisor o emisor colector. Lo pueden borrar absoluto para indicar cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, como segundo paso, hacemos el análisis en AC.
Entonces, para el análisis en AC ya debemos de trabajar con el circuito, considerando el modelo, que será el siguiente. Lo que voy a dibujar aquí corresponde a ser el modelo para el transistor. Entonces, aquí tenemos el terminal de emisor, el colector, y aquí está la base. Aquí también está el emisor, el colector y la base. Una configuración de emisor común es aquella que tiene entrada por emisor, salida por colector. ¿Okay? Esa es la configuración como se va a dar. Uno podría pensar que esté conectado al revés, pero esa configuración no la vamos a tomar en cuenta para base común. O sea, es decir, que tengamos entrada por colector, salida por emisor. No lo vamos a trabajar así. Lo vamos a trabajar de esta manera. De todas formas, se conoce el modelo y ya sabemos bien que esto lo puedo reemplazar, aun cuando no encontremos el contrario en algún tipo de ejercicio que pueda tener sus particularidades. Emisor, colector, base. Entonces, la resistencia que tendremos aquí toma el nombre de resistencia H y B. Recordemos que cuando hablamos del modelo anterior de emisor común, esa resistencia tenía otro nombre, H y E. ¿La verdad? Entonces, hay que considerar que si ese de allí es el terminal del emisor, entonces aquí está circulando una corriente de emisor I sub E. ¿No es verdad? Aquí vamos a tener una corriente de colector. Vamos a mirar cómo lo vamos a poner. Vamos a tener aquí una corriente de colector que va en este sentido. Y una corriente de base que va en este sentido. Uno puede decir, oye, pero usted me está definiendo el sentido de corriente diferente a la dirección de la fuente. Sí, es correcto. Pero quiero que tomemos en cuenta algo. Voy a escribirlo por acá. La corriente de colector, si la quiero representar en función de la corriente de emisor, que es la corriente que yo voy a tomar en cuenta como variable de control para una configuración de base común, ¿a qué va a ser igual eso? Esa ecuación es la siguiente. La corriente de colector es igual a beta sobre beta más 1, la corriente de emisor. Ya que era igual ese parámetro beta sobre beta más 1. Este parámetro de aquí era alfa. Entonces, la corriente de colector va a ser igual a alfa por la corriente de emisor. Ese parámetro alfa era otro parámetro que también definía el transistor BJT. Entonces, ¿qué significa como conclusión? Que esta fuente de corriente va a ser igual a menos alfa por la corriente de emisor. Justamente porque tiene sentido contrario. ¿Ok? Y entonces ahora lo que hay que hacer es ubicar el resto de componentes en base a cómo estaría definido de acuerdo a las conexiones. Ejemplo, el resistor R1 está conectado entre el emisor, eso quiere decir entre ese terminal, y una fuente de voltaje B1 que es constante, que es DC, y que para mi análisis en AC aparecerá como un cortocircuito. Entonces aquí tenemos la resistencia R1. El capacitor está como corto, y aquí viene la fuente de voltaje B. Luego tendremos que para el resistor R2 está conectado en el colector por un lado y por otro lado la fuente a tierra. Dígame. Una pregunta, No la escucho bien. si no definimos IC como contrario y lo ponemos a favor de la fuente y sería alfa por I, nada más. Hola. Pero, profe, Sí. si no definimos IC como contrario a la fuente de corriente, sino la misma dirección sería alfa por I nada más.
No, eso sería equivocado porque tú tienes que acordarte que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Ya. Sería equivocado decir lo Gracias. que tú mencionas. Ajá. Por esto. Siempre se va a cumplir que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Si se define en sentido contrario, estás diciendo que la corriente de emisor más la de Pero colector es la base, y eso no es verdad. yo lo que digo es virar la fuente. Ah, mira la Yo, fuente. Claro, tú lo puedes hacer sin ningún problema, pero la definición se la mantiene de esta manera para llevar congruencia con los modelos, que siempre va a encontrarse la fuente de corriente apuntando hacia adentro. Sí, pero sí lo puedes cambiar también, eso claro. Tú le cambias, le quitas el signo y le pones la orientación hacia arriba y es lo mismo, claro. ya. Ujú. Yo pensaba que tú te referías a la corriente IC, eso no puedes cambiar. Ya, y falta nada más ubicar el resistor de carga RL, que está conectado, como podemos ver, en paralelo a la resistencia R2 cuando estamos trabajando en análisis entero. Esta resistencia R2, y resistencia RL. Aquí vamos a tener la salida de voltaje V sub 0, ¿no verdad? Entonces recordemos que a nosotros lo que nos va a interesar calcular va a ser la ganancia de voltaje, la impedancia de entrada, la impedancia de salida. La ganancia de corriente, la verdad es que no, porque aun cuando es un parámetro que puede ser relevante, se lo puede calcular en base a estos otros parámetros. Entonces no vamos a hacer un análisis como tal, un análisis eléctrico para venir a calcular eso de allí, porque lo podemos sacar con esos tres parámetros que ya están. Entonces vamos a hacer el cálculo de esos parámetros. Vamos a calcular la ganancia de voltaje que era definida como el voltaje de salida o el voltaje de entrada. Tomen esas ecuaciones como verdaderas, no tenemos que entrar a profundidad para ello, sino que así es como se describen los parámetros de los amplificadores. Entonces, Profe, diga, profe, ¿sí? pero si mal no recuerdo, HIB se calcula diferente que HIE, ¿verdad? Sí, uy, eso se me está escapando. Ahora lo escribo de todas formas, ahorita que voy a hacer eh, este análisis. A ver, la resistor HIB, por acá, es igual a 26 milivoltios dividido para la corriente de emisor de operación. Aquí. Esa corriente de emisor de operación es la de DC, ¿verdad? Sí, esa misma. Cuando hablamos de punto de operación, estamos hablando del valor obtenido en DC. Ya. Entonces, habíamos definido una estrategia para poder calcular la ganancia de voltaje, que era observar cuál es la variable de control de la fuente con la cual nosotros estamos trabajando. Esa era una estrategia, porque lo que nosotros necesitamos es que estas dos expresiones, tanto voltaje de salida como voltaje de entrada, dependan solo de una variable para que al final, como se encuentran divididas, esa variable, que es de corriente en este caso, se simplifique. Entonces, vamos a definir el voltaje de salida y el voltaje de entrada en términos de la corriente de control de la fuente, que es la corriente I sub E. Entonces aquí, en este caso, se puede ver que tenemos nosotros aquí la corriente menos alfa por I sub E, que estaría circulando por el paralelo de estos dos resistores. Entonces, el voltaje V sub 0 sería, si yo encuentro una resistencia equivalente aquí hay una resistencia equivalente que es igual a R2 en paralelo a RL. Y si vamos veamos cómo está circulando la corriente de acuerdo al sentido de la fuente. Está circulando en ese sentido. Entonces lo que nosotros diríamos, bueno, como está circulando de esta forma, se está generando una diferencia de potencial con esa polaridad, y entonces significaría que el voltaje V sub 0 sería igual a menos la multiplicación de la corriente que circula por esta resistencia equivalente o la resistencia equivalente, que sería el paralelo de R2 con RL
multiplicando por el valor de la fuente, que es menos alfa por la corriente de emisor. Entonces aquí podríamos haber nosotros considerado mejor el cambio de sentido de la fuente. Sí, sin ningún problema, como preguntaba el compañero, y se obtiene igual el mismo resultado, porque hubiéramos tenido una corriente que está circulando en el sentido contrario, como indicamos aquí inicialmente, provocando una diferencia de potencial con polaridad intercambiada. Más arriba, menos abajo, y entonces sí nos sigue quedando igual positivo arriba. Es lo que nos vamos a regir en base al modelo definido por los textos, más que nada. Entonces, variable de control, aquí aparece la corriente I sub E. Entonces, el voltaje de entrada tengo que también definirlo en términos de esa corriente. ¿Dónde está esa corriente? Aquí. Aquí está esa corriente. Entonces, lo que yo haría es una ley de voltajes de Kirchhoff para poder tomar en cuenta el voltaje V sub I a través de este paso, de este ramal que sería la corriente de emisor, donde está ubicada. De emisor termino en base, y como no hay ningún elemento conectado allí, entonces diríamos que el voltaje V sub I va a ser igual a la corriente I sub E por HIV. Y ahí logro lo que mencionaba, que es la simplificación de la variable de control, y entonces allí yo voy a lograr tener esa expresión. Miren que es positivo esto, ¿eh? Si miran sus apuntes respecto a la configuración de emisor común, van a descubrir que tienen un valor que corresponde a ser un valor negativo en la ganancia de voltaje. Y pueden ir ya sacando ciertas diferencias. La diferencia de esta configuración que vemos ahora con la configuración de emisor común es que en emisor común se tiene una ganancia de voltaje negativa, una base común se va a tener ganancia de voltaje positiva. Ok, vamos a seguir. Vamos a calcular ahora la impedancia de entrada. La impedancia de entrada, decíamos que es igual al voltaje de entrada dividido para la corriente de entrada. Entonces aquí, como estrategia, hemos definido encontrar el voltaje V sub I en términos de esa corriente de entrada para que cuando la divida se simplifique, al igual que el caso de la ganancia de voltaje. Entonces, ¿dónde está la corriente de entrada? Acá, es aquella corriente que sale de la fuente. Es aquella corriente que sale de la fuente. Entonces ahí yo tengo que considerar justamente aquello. Aquí tengo dos resistores que están en paralelo, ¿no? ¿Por qué están en paralelo? Porque comparten el terminal de emisor y comparten la tierra, que es común entre los dos. Entonces yo puedo decir que aquí hay una resistencia equivalente sobre la cual, una resistencia equivalente 2, sobre la cual está circulando la corriente I sub I y genera un voltaje que es el voltaje V sub I. Entonces el voltaje V sub I estará definido como la corriente I sub I que multiplica a la resistencia R1 en paralelo a HIV. Y como eso lo dividimos para I sub I, porque estamos mirando la expresión, entonces aquí simplificamos y tenemos la impedancia de entrada. Luego, para la impedancia de salida, que es el voltaje de salida dividido para la corriente de salida cuando el voltaje de entrada es igual a 0, tenemos que modificar ligeramente nuestro circuito para poder encontrar esa impedancia que nos están solicitando. Ojo, aquí nosotros no tomamos en cuenta la resistencia RL. Sale de la cálculo, porque en su lugar vamos a tener que reemplazar una fuente de voltaje. Así es la forma. Es como conectar allí en este sitio. Retiro la resistencia RL y encuentro aquí la resistencia equivalente que se observa de esos terminales para la izquierda. Por ahí está activado un micrófono. Dígame. No entendí por qué en AB el paralelo de las R1 con R2 es negativo. ¿Cómo? ¿Dónde? En el paralelo, en AB, el paralelo de R2 con ya, R1. dígale ganancia de voltaje. Dígale ganancia de voltaje. Ganancia de voltaje. Aquí, porque es menos. Ajá. Es que es más realmente, se simplifica el menos. ¿Por qué? Sí, yo sé, pero ¿por qué sería menos? Porque si tú miras la fuente, cómo está la corriente, está circulando en este sentido. Aquí dibujé la flecha. Está circulando en este sentido.
¿no? ¿Verdad? Entonces, si Ajá. aquí lo veo como una resistencia equivalente, la diferencia de potencial en un resistor se establece de tal manera que la corriente sale por terminal negativo. Ya, sí, sí, ya entendí. Ya, ok. Entonces, por ese motivo es así. Entonces, más bien, si tú lo ves como algo más fácil, esto lo puedes invertir en la fuente, lo pones en sentido contrario y ahí se ve más claro, creo yo, ¿no? Entonces, vamos ahora a calcular la impedancia de salida haciendo esa modificación, ¿no? ¿Cuál es la modificación? Hacer cero la fuente de entrada de sub I, y en el lugar de la resistencia de carga RL colocamos una fuente de prueba. Entonces, vamos a cortocircuitar de sub I, y acá vamos a colocar una fuente de prueba con valor de sub 0, y la corriente de salida que está observando aquí es esta corriente, I sub 0. Entonces, veamos acá. ¿Cuál es la diferencia de potencial en el resistor H y B? Por un lado, yo tenía antes BI, pero por definición de la impedancia de salida, he cortocircuitado la fuente. Aquí hay 0 voltios, en ese nodo. En este extremo del resistor H y B se tiene 0 voltios. Y acá está conectada a la tierra, tenemos 0 voltios. En otras palabras, la diferencia de potencial o el voltaje en la resistencia H y B es igual a 0. Y como esa diferencia de potencial se representaría como la corriente de emisor por la multiplicación de esa resistencia H y B, entonces, como este valor es diferente de 0, no hay otra opción de que la corriente H y E sea igual a 0 por causa de esto que estamos haciendo. Al hacerse 0 la corriente de emisor, estoy haciendo 0 también la fuente de corriente, la estoy desconectando. Entonces ahí se ve claramente que la única resistencia que mira la fuente, es decir, si yo quiero sacar una resistencia equivalente de estos puntos para acá, si recuerdan sus clases de redes eléctricas, se les pedía siempre una resistencia encontrada desde dos puntos, en este caso sería entre este punto, que corresponde al voltaje que hemos llamado V sub 0, y la Tierra. No hay nada más que esta resistencia, que es la resistencia R2. Entonces la impedancia de salida de este amplificador tiene igual a R2, o sea, no es necesario sacar la definición, pero si se quiere ver por definición, se sabe que la corriente de salida va a circular por aquí, V sub 0 es igual a R2 sobre I sub 0, I sub 0 pasa al otro lado a dividir, entonces queda V sub 0 dividido para I sub 0 igual a R2, y por definición es esto. Entonces, la resistencia R2 corresponde a ser la resistencia, la impedancia de salida de ese amplificador. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta respecto a esta configuración y la configuración anterior? Es que de alguna forma la fuente, la variable de la fuente controlada se me está haciendo 0. Antes era la corriente de base, se hacía 0, porque el modelo anterior era la de emisor común. La variable de control era esa corriente de base. Acá tenemos como variable de control la corriente de emisor y vemos que se nos está haciendo 0. Eso nosotros tenemos que garantizar para que cuando calculemos la impedancia de salida, pues podamos tener algo parecido. Eso sería muy ventajoso si se lo hacemos de esta forma para poder tener un resultado eh, más visible, si se lo quiere decir de alguna manera, más visible, porque ahí se ve claramente que la impedancia de salida es la única resistencia conectada aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes?
Y ahora vamos a ver la configuración de colector común. Lo dejamos ahí, después lo borramos. Ok, tenemos una configuración de colector común con base de un transistor NPN, como ustedes observan allí. Okay. Ya vamos a ver, igual a ver, o hablar más bien, cuáles son los modelos de amplificadores utilizando el modelo de pequeña señal para los transistores PNP. Ahorita hemos visto que son NPN. En el caso anterior del transistor utilizado para un base común, era un PNP. Ya vamos igual a hablar de estas diferencias, ¿no? Que uno podría cuestionarse cómo serían esos casos. Entonces, miren, ahí tenemos nosotros una configuración en colector común. Justifiquémosla por qué es colector común. Tenemos la entrada de voltaje aquí, V sub I, este voltaje V sub I, no alcanza el espacio, pero esto es V sub I, que ingresa por base. La salida, V sub 0, está conectada a través de un capacitor por emisor. Al quedar el terminal libre, el colector terminal libre, se puede observar que esta de aquí es una configuración de colector común. Aquel terminal que no se conecta ni a la entrada ni a la salida, le da el nombre a la configuración. Ahí tenemos una configuración de colector común. ¿Cuál es el modelo para una configuración, para un transistor conectado en configuración colector común? El modelo va a ser el mismo modelo usado en emisor común. Va a ser el mismo modelo utilizado por emisor común. ¿Y cuál era ese modelo? Teníamos la resistencia H y E, una fuente con HFE y variable de control IB, que era esta corriente de aquí, y el emisor por acá. Entonces acá tenemos base, colector y emisor. Recordemos que la ecuación que nosotros debemos siempre considerar como válida es que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Siempre se va a cumplir en cualquier modelo que utilicemos. Entonces, para la configuración colector común utilizaremos este modelo que es el mismo que vimos ayer. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es, al momento de hacer mi análisis en AC, redibujar el circuito con esas consideraciones. Entonces, voy a dibujar el modelo aquí y luego vamos a ir ubicando las otras componentes. Entonces, aquí está H y E, aquí está HFE por IB, que esto ya sabemos que es el beta. Vamos a ponerle aquí ya como beta. HFE ustedes lo encuentran así en la hoja de especificaciones, en el datasheet. Cuando vimos la hoja de especificaciones para un transistor BJT, ahí decía HFE, los invito a que ustedes vean información.
Y aquí está el emisor. Entonces, colocamos, nunca se olviden de la variable de control, porque si no, me están definiendo el modelo incompleto. Aquí tenemos base, aquí está el colector, y ahí está el emisor. Ahora que ya tenemos eso como base, vamos a empezar a plantear el resto de elementos que están conectados aquí. Tenemos voltaje V sub I, que va a aparecer como un cortocircuito en la capacitor para mi modelo, ¿no verdad? Y donde se encuentran conectados en este punto dos resistores que van conectados a la base. ¿Cuál es la base? Este terminal. Entonces, tengo resistencia R2, que está conectada a tierra, perdón, aquí está. Resistencia R2. Resistencia R2 que tenemos conectada a tierra. En este mismo punto, tenemos la resistencia R1 que está conectada a VCC, que en mi análisis alterno, la resistencia R1, perdón, que está conectado a VCC, ya va a aparecer conectado a tierra, porque estoy haciendo un análisis en AC. Y aquí viene el capacitor, y aquí viene la fuente de voltaje de sub I. Aquí terminamos la parte de la base. Vamos a la parte del colector. El colector está conectado al resistor R3, que a su vez está conectado en este terminal, y VCC, que en mi análisis va a aparecer como conexión a tierra. Entonces aquí tenemos la resistencia R3 y el otro lado conexión a tierra. La salida ya no está aquí. La salida está en el emisor, o sea, va a aparecer por acá abajo la salida. Entonces, en el emisor tengo conectado el resistor R4 y tierra. Tengo el resistor RL conectado en ese mismo punto y tierra. Y aquí tenemos el voltaje de salida V sub 0. Cambio de posición. Bien, entonces ahora vamos a calcular los parámetros del amplificador. Vamos a calcular las ganancias de voltaje, la impedancia de entrada y salida. Ok. Entonces, nuevamente, la estrategia es, para la ganancia de voltaje, ver cuál es la variable de control de la fuente controlada y en base a eso definir las ecuaciones para V sub 0 y V sub I. Así es como se lo va a trabajar. La variable de control está aquí bien definida, corriente de base. Entonces, el V sub 0 y el V sub I lo tengo que definir en términos de la corriente de base para lograr esta simplificación. Hay otras formas igual de definirlos en base a otras corrientes, pero ya depende, si desean utilizar esa otra forma no hay ningún problema, pero tienen que llegar al mismo resultado. Yo siempre sugiero utilizar la variable de control por practicidad. Entonces, V sub 0. V sub 0 está acá abajo. V sub 0 está aquí abajo. Digamos que yo estas resistencias las puedo reducir en una resistencia equivalente, que sería R4 en paralelo con RL. Voy a ver un poquito de esto. Y voy a poner R4 en paralelo a RL. RL en paralelo con R4, es lo mismo. El voltaje V sub 0 es este voltaje de aquí. Claro, referido a tierra. Si decíamos que aquí tenemos una corriente de base, por acá hay una corriente de colector. Ahí también va a haber una corriente de emisor.
Entonces yo puedo decir, bueno, aquí lo que me estoy dando cuenta es que el voltaje V sub 0 va a ser igual a esta resistencia equivalente, RL en paralelo con R4, a la cual le estoy multiplicando la corriente, le estaría multiplicando la corriente de emisor. ¿Es eso V sub 0? Sí, está pasando una corriente, en este sentido, genera una diferencia de potencial con esa polaridad, como ustedes observan, y sería esa resistencia por esa corriente. Y como dijimos, lo que se va a hacer es definirlo en base de la corriente de base. Este voltaje V sub 0 se convierte en RL en paralelo con R4, que multiplica a beta más 1 por la corriente de base, ¿no es cierto? O sea, mi expresión va a aparecer así. RL paralelo con R4 se multiplica a beta más 1 por la corriente de base. Eso por un lado. Nos falta definir el V sub I. V sub I está acá. Aquí tenemos el voltaje V sub I. En este punto. Dado por la fuente que está aquí. Allí hay V sub I, aquí. Entonces, si yo quiero encontrar cuánto es igual V sub I, en términos de la corriente de base, yo tengo que entonces hacer un camino de voltaje que pase necesariamente por la resistencia HIE. Tengo que hacer que pase necesariamente por la resistencia HIE. Yo tengo dos opciones cuando vengo a este camino de bifurcación. Una opción, irme por la fuente de corriente. No conozco cuál es el voltaje de la fuente de corriente, entonces no podría irme por allá. La única opción que tengo es venirme hacia abajo, hacia la parte de donde está la resistencia RL en paralelo con R4, y ahí completo un camino de voltaje. Entonces, vamos a ver cómo nos queda ese V sub I. Voy a ponerlo aquí abajo, y sería V sub I sería igual a HIE multiplica la corriente de base más el paralelo de RL con R4 que multiplica a la corriente de emisor, ¿cierto? Estaba haciendo aquí lo que he aplicado es una ley de voltajes de Kirchhoff para encontrar una ecuación y escribo directamente que VI es igual al voltaje generado en este resistor por la corriente de emisor más el voltaje generado en la resistencia HIE por la corriente de base, que es lo que está aquí. Pero tengo aquí dos variables. H y B es la que yo deseo utilizar para que se me simplifique, dado que el numerador también ya me queda en esa forma. Y aquí tengo la corriente de emisor. Pero no hay ningún problema, porque sabemos bien que la corriente de emisor la podemos expresar en términos de la corriente de base a través del beta, ¿no, verdad? La corriente de emisor es igual a beta más 1 veces la corriente de base. Entonces, en vez de poner esa corriente de emisor, aquí lo que voy a hacer es poner esa corriente que he mencionado, que sería aquí escribir la multiplicación de beta más 1 por la corriente de base, ¿no, verdad? Entonces me di cuenta que aquí puedo sacar factor común, corriente de base, toda esta corriente de base está multiplicando esta expresión y se me simplifica. Sacado factor común nada más y se me simplifica. Entonces aquí tengo una expresión de ganancia de voltaje que depende de la resistencia R4, RL, HIE y el beta. Bueno, beta más 1 en realidad. Ese es el factor con el cual se ve multiplicado estas expresiones en estos sumandos que vemos por aquí. Entonces está claro, no podemos dejar en ninguna expresión de estas, ninguna corriente, ningún voltaje. Tiene que estar todo expresado en términos de los elementos pasivos que están conectados allí y de el parámetro del transistor, que en este caso sería el beta o el alfa, dependiendo de la configuración. Ok. Esto que nosotros hemos hecho ahorita,
que es definir la corriente de emisor en términos de la corriente de base, en este último paso, lo podemos hacer también de otra manera. El B sub I es igual a H y E, o la corriente de base, más RE4 en paralelo con RL por la corriente de emisor. Eso en circuito significa esto. Voy a dibujarlo con puntos discontinuos para indicar que hay más cosas conectadas allí. Aquí hay más cosas conectadas, ¿no? Eso ya sé que por ahí hay más cosas, ya no sé. Entonces aquí tengo H y E, RL en paralelo con R4, que puede ser visto como una sola resistencia equivalente. De hecho, vamos a hacerlo así, una sola resistencia equivalente. La resistencia R4 en paralelo con RL es la resistencia equivalente que llamo aquí para poder definirlo de esta forma. Y aquí está la resistencia equivalente en el circuito, ¿no? Y acá tenemos la corriente, aquí está el terminal de base, aquí está el terminal de emisor, aquí está la corriente de base, aquí está la corriente de emisor y aquí está B sub I. Yo voy a redibujar este circuito con una modificación para que eléctricamente sea lo mismo. Eléctricamente vamos a hacer que sea exactamente lo mismo. Miren cómo queda. Voy a redibujar el circuito de esta forma. Punto suspensión nuevamente porque todo lo que está conectado allí no lo voy a dibujar. Aquí está el resistor H y E. A continuación a él voy a poner un resistor que ya le voy a decir cuánto es de valor. Y aquí voy a hacer una conexión a tierra. Si yo sé que aquí está circulando la corriente de base y a este resistor equivalente lo multiplico por beta más 1, lo que voy a obtener como expresión para el voltaje B sub I, si aquí está B sub I igual, sería que B sub I es igual a la resistencia H y E por la corriente de base más la resistencia equivalente por beta más 1 por la corriente de base. Estas expresiones son iguales. Son exactamente iguales. Es como que yo aquí hubiera reemplazado la corriente de emisor por el beta más 1 multiplicada la corriente de base. Pero son dos circuitos. ¿Sí lo ven? Dos circuitos. Aquí lo que he hecho es mover el resistor del emisor, lo he movido hacia la base, pero multiplicándose por un factor. Eso se conoce como reflexión de resistencia. En una reflexión de resistencias, lo que es hacer esto, mover una resistencia de un ramal a otro, en particular en mover la resistencia de los ramales que se encuentran por la base, por el colector o por el emisor, dependiendo de cuál es la configuración con la cual lo utilice yo, en donde aparecerá esta resistencia en otro sitio, ¿no? Antes aparecía aquí conectada en el emisor, ¿no, verdad? Antes aparecía conectada aquí en el emisor, y ahora aparece conectada en la base, pero de esta forma. Si yo hago esto, es como haber movido también el voltaje B sub 0. Eso hay que también tener en consideración, el voltaje también se mueve, porque el voltaje B sub 0 es el voltaje que está asociado a ese resistor. Entonces, si mueve el resistor, se mueve también el voltaje. Hay que tener también cuidado con eso, porque si bien es una técnica para poder entender mejor el circuito, como que con una equivalencia,
hay que también saber que esa equivalencia de voltaje se tiene que mantener. Yo no podía haber dicho que aquí hay V sub 0. Imposible, porque es como decir que V sub 0 es 0 y no es cierto. V sub 0 es definido acá arriba, es la resistencia RL en paralelo con R4 por beta más 1 y por la corriente de base. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces nosotros podemos hacer dos cosas. Una, de esta forma, está bien, ¿no es cierto? O pensar que nosotros podemos mover estos resistores para poder ya tener en mente una expresión en donde dependa ya de una sola variable, que es la variable de control, la corriente de base. Entonces, mediten por un momento este circuito. Imagínense que hubiéramos tenido que encontrar la ganancia de voltaje de este circuito. Miren cómo se ve claramente el voltaje V sub I, cómo depende directamente de la corriente de base. Entonces eso me regala un tiempito más para escribir la corriente, la expresión de voltaje V sub I, que tengo que poner aquí en la ganancia de voltaje en términos de una sola variable. Ese es el punto. Intentar que las resistencias aparezcan en serie, porque la definición de que están en serie es que está circulando la misma corriente. Entonces, al estar en serie y escribo la expresión, entonces ya sé que va a depender solamente de una variable. Las dos formas son válidas. Yo suelo utilizar la reflexión de resistencias para hacer estos cálculos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está clara esta parte? Bueno, asumo que sí. Entonces vamos a calcular la impedancia de entrada. Voy a hacer el cálculo de la impedancia de entrada y luego también de la impedancia de salida utilizando ese circuito, ¿no? O sea, viendo la referencia de cómo se van haciendo las reflexiones de la resistencia. Vamos a calcular la impedancia de entrada de I dividido para I sub I. Y hasta que nos acostumbremos vamos a dibujar las corrientes a tener en consideración para calcular. Ahí tenemos la corriente I sub I, está aquí, saliendo de la fuente. Esta es la corriente de entrada al circuito. Entonces, ya como nos hemos podido dar cuenta, a mí me conviene encontrar la impedancia o la resistencia equivalente entre el terminal de conexión de la
de la fuente hacia la derecha y con respecto a tierra, ¿no? Entonces, claro, aquí me doy cuenta que tengo R1 en paralelo con R2, en paralelo a la suma de estos dos resistores. Yo creo que ahí, en relación al circuito como está identificado acá, en relación a cómo está identificado acá, aquí no se podía haber visto muy claro esto, ¿no? Si quiero sacar la impedancia de entrada, Z sub I, ya sé que aquí estos dos están en paralelo, ¿no? Y esto de aquí lo vamos a poner como una resistencia equivalente 2. Todo esto de aquí va a ser como una resistencia equivalente 2. ¿No es cierto? Y que yo al querer intentar sacar el paralelo con esta parte, no lo hubiera podido ver bien. ¿Cómo he podido sacar un equivalente de estos elementos? Está como medio extraño allí. Entonces, ahí tiene más sentido utilizar la reflexión de resistencias, porque yo al mover el resistor del emisor a la base, veo como que se me quedan en serie. Y esto me genera un solo resistor que está en paralelo a R2 y también a R1. Lo que me da a mí como voltaje V sub I la multiplicación de la corriente de entrada para toda esa resistencia equivalente, que es de R1 en paralelo con R2, en paralelo a la resistencia equivalente, que aquí está seca, la resistencia equivalente, que multiplica a beta más 1. Dividido para I sub I. Y se me simplifica. Entonces ahí yo creo que se ve muy bien la utilidad de la reflexión de la resistencia. Y una cosa, si bien yo reflejé la resistencia desde el emisor hacia la base, haciendo una multiplicación del beta más 1, yo podría también haber movido el resistor de la base al emisor, pero en vez de multiplicar beta más 1, hubiera dividido para beta más 1. Y eso es lo que vamos a hacer para la impedancia de salida. Dígame. Profesor, ¿qué pasó con HY? Ah, perdón, no lo puse en serio. Te la sumo. Es HY más esto de aquí. Me olvidé. Ahí sí. Porque está en serie, eso es lo que estaba diciendo. La resistencia equivalente por beta más 1 está en serie con HY y eso en paralelo con R2 y R1. Ahí está claro. Sí, profe, eso es ZI. Eso es Z de entrada, ajá. Gracias. Entonces lo que decía, ¿no? Hace un rato, que la resistencia que está aquí, R equivalente, que estaba antes ubicada acá abajo, y en el emisor la moví hacia la base, multiplicando beta más 1. Pero si yo quiero mover ahora, en vez de esta dejarla aquí abajo, la resistencia equivalente, o sea, dejarla aquí, HIE, deseo moverla de la base al emisor, ahí lo que debo de hacer es dividir para beta más 1. Entonces, si paso del emisor a la base, multiplico. Si paso de la base al emisor, divido. ¿Qué cosa? Beta más 1. Y eso está justificado a través de esta expresión. Pues ahí tenemos la impedancia de entrada. Vamos ahora a calcular la impedancia de salida.
Ok, ahí tenemos otra vez el circuito original como estaba planteado. Para el equivalente en AC vamos a sacar la impedancia de salida. Es igual al voltaje de salida dividido para la corriente de salida cuando el voltaje de entrada es igual a 0. Entonces, eso es cortocircuitar la fuente. Por acá tenemos la corriente de base, la borré. Por aquí está la corriente de emisor. Y aquí conectamos la fuente. Entonces yo lo que voy a hacer es ver cuál es la resistencia equivalente o impedancia equivalente desde donde está conectada la fuente de prueba hacia la izquierda. Entonces démonos cuenta de algo. Si yo estoy cortocircuitando la fuente, para verlo más claro, lo voy a borrar, es como tener esto. Tengo R1 en paralelo a un cortocircuito, R2 en paralelo a un cortocircuito. Toda resistencia que se encuentre en paralelo a un cortocircuito, el equivalente es 0. A ver, aquí tengo una pregunta. H y E. ¿Qué cosa con H y E? No entendí. Cristian. Ah, ya vamos a calcular. Esta resistencia de acá recordemos que es el paralelo de RL con R4, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué resistores están involucrados en este paralelo con el corto? Profe, Dígame. pero no, cuando se saca Z2 no se toma en cuenta RL, creo. No. Perdón, sí. Uy. Me estaba copiando tal cual. Claro, entonces aquí tenemos R4 solamente. Gracias por estar atentos. RL no involucra en el cálculo de Z sub 0 y eso no aparece allí. Entonces, en lugar de la resistencia RL, lo que he puesto es la fuente de voltaje V sub 0 y vamos a calcular el voltaje, mejor dicho, perdón, la impedancia que se observa desde allí. Entonces, R1 en paralelo con el cortocircuito y R2 también se eliminan porque el equivalente entre esas tres cosas es un cortocircuito. Entonces me queda como circuito este. Ahora lo que yo voy a hacer es justamente la parte de reflexión de resistencias para que el resistor H y E lo pueda ver ahora aquí abajo. Entonces, como se dijo ya, si yo paso de la base al emisor, lo hago a través de una división para beta más 1. Entonces, en vez de que este resistor aparezca aquí, yo lo voy a conectar por acá, donde se interconecta entre este punto en común y la tierra, que también es común. Entonces, tenemos esto. Alguien puede decirme, oye, profesor, ¿y qué pasa con la corriente de base? En los otros ejercicios, esta fuente de corriente se me hacía 0, ¿no es cierto? En otros ejercicios la fuente de corriente se hacía 0. Bueno, resulta que también en este caso vamos a tener nosotros que la corriente de base se va a hacer 0. De hecho, para eso nosotros lo trabajamos antes con una demostración. Nosotros antes, para poder decir
esta fuente se desconectaba, nosotros teníamos que hacer un cálculo matemático que diga que efectivamente la corriente de base se hace cero. Y lo podríamos hacer, pero vamos a evitarnos esa parte y vamos a considerar que en los circuitos con los que trabajemos, dado que estamos haciendo cero la fuente de entrada, la corriente de base la vamos a considerar también cero. O sea, mejor dicho, de manera más general, la corriente de control la vamos a considerar que se me hace cero. ¿Ok? Entonces, por favor, atención ahí otra vez. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la impedancia de salida, vamos a considerar que la fuente, que la variable de control de la fuente se me va a hacer cero, es decir, la corriente de base, para evitarme considerar la fuente de corriente y desconectar la parte del circuito como están allí. Entonces, ¿cuál es la impedancia que se ve desde la fuente de prueba? R4 en paralelo a este. Entonces, el Z sub 0 es eso, R4 en paralelo a H y E dividido para beta más 1. Entonces, Cristian que decía que H y E, no, es H y E dividido para beta más 1 en paralelo con R4, pero por lo que he explicado. No tomar en cuenta la resistencia de carga. Aquí estaba utilizando la resistencia que utilizamos bastante hace un rato, que era el equivalente de esto, pero no. En su lugar he conectado a la fuente de prueba. No entra en juego la resistencia de carga para el cálculo de la impedancia de salida. ¿Alguien sabe por qué no tiene, o sea, más allá de por qué se lo ha dicho, un conocimiento un poco más práctico, por qué no se debe tomar en cuenta la impedancia la resistencia de carga para calcular esta impedancia? Profe, algo que no me quedó muy claro es qué pasó con las otras asistencias antes de H y E, ¿por qué se iban? Porque está en paralelo al cortocircuito que hice, que por Ah, ya. definición debo de hacerlo para el cálculo de impedancia de salida, que es hacer, aquí está, hacer cero la fuente de entrada. Solo por eso. No pensar que también H y E se me hace cero porque está en paralelo al corto. No está en paralelo al corto. No está en paralelo al corto. Recuerden que la definición de cuando algo está en paralelo es cuando comparten los mismos terminales. ¿Alguna otra pregunta?
¿Por qué puso la resistencia R4 en paralelo con H y E beta más 1? Allá. Vamos a regresar a la otra pizarra. Ya. Yo decía que yo puedo mover el resistor del emisor a la base, ¿no es cierto? Eso lo hicimos hace un momento. Esa parte quedó clara. Ya. Entonces también puedo hacer lo contrario. Puedo dejar aquí este resistor abajo y H y E pasarlo al emisor, de la base al emisor. Entonces, cuando yo pasé del emisor a la base, lo hago multiplicando beta más 1. Pero cuando es al contrario, lo hago dividiendo beta más 1. Entonces, yo aquí lo que hice fue trasladarlo. O sea, esto es como que ya no existiera. Ya, olvídese de esto. Me queda esto, porque el H y E lo paso en la otra parte, ¿no es cierto? Pero miren cómo lo paso. Yo lo paso como paralelo porque está compartiendo el terminal de aquí y la Tierra. Entonces aquí aparecen conectadas los mismos terminales. Listo. Vamos a hacer ahora, no sé si hay otra pregunta, vamos a hacer otro ejercicio donde vamos a utilizar ahora, se denomina circuito de amplificación multietapa. Multietapa toma el nombre porque se utiliza, están varios amplificadores conectados uno después de otro. A ver, copiamos el siguiente ejercicio.
Ahí tenemos un circuito un poquito más complejo, ¿no? Entonces vamos a encontrar cuánto es, cuál es la expresión, porque lo estamos trabajando de forma literal, igual cuando se tengan los valores simplemente se calcula, pero vamos a trabajar de forma literal las expresiones de ganancia de voltaje, impedancia de entrada, impedancia de salida. Ok, bueno, ya tenemos el circuito y lo que vamos a hacer ahora es hacer el circuito equivalente. Este es el transistor Q1, este es el transistor Q2, que se ve ahí, que está con la luz. Q2 es aquí. Tengo aquí la impedancia, capacitancia de entrada, capacitancia de salida, una capacitancia intermedia por allí. Si este de aquí fuera un ejercicio completo, tendría que empezar calculando el punto de operación, ¿verdad? Garantizar
que estos transistores se encuentren en zona lineal. Para de allí pasar al siguiente paso y sacar los parámetros de amplificación. Si no están en zona lineal, conclusión, no puede calcularse los parámetros de amplificación porque no se encuentra en zona lineal, ¿no es cierto? Como aquí nosotros estamos obviando esa parte del cálculo del punto de operación de los elementos, por eso lo estamos trabajando con forma literal, ¿no es cierto? Porque puede ser que en un ejercicio se plantee y no quede en zona lineal, pero porque el resistor R1 tiene un valor equivocado, por ejemplo, ¿no? Le cambiamos el valor de R1 y entonces ahí sí nos queda en zona lineal y todo eso. Pero de todas formas, las expresiones de ganancia de voltaje, impedancia de entrada, impedancia de salida van a quedar en términos de esos valores. Y si lo cambio, pues nada más reemplazo el valor en la expresión que vamos a encontrar ahora y ya tenemos el parámetro ahí encontrado, ¿no? Pero por eso no lo estamos haciendo de esa forma. Y nos pasamos a la parte literal, ¿no es cierto? Para poder encontrar ecuaciones que luego, con los valores justos, nos van a quedar allí los valores ya definidos para estos parámetros del amplificador. Ok, bueno, entonces vamos a encontrar el modelo equivalente o el circuito equivalente en AC. Recordemos, AC, capacitores cortocircuitados y fuentes de voltaje continua con valores a cero. No hay que hacer el DC ahorita porque no tenemos valores para las fuentes ni los resistores. Esa parte ya digamos que lo cubrimos en el capítulo anterior. Y ahorita lo que estamos es concentrándonos en el equivalente en corriente alterna. En un ejercicio que pueda encontrarse en el examen, quizás les diga calcule el punto de operación y con eso pasen al análisis en AC. Pero aquí estamos omitiendo eso porque eso ya lo hicimos. Más bien quisiera aprovechar el tiempo en esta otra parte mejor. ¿Okay? Bien, entonces vamos a escribir el modelo en AC. Recordemos que para poder definir el modelo en AC, tengo que yo ver cómo están conectados los amplificadores, emisor común, base común, colector común. Tengo que ver cuál de esas tres se encuentran conectados, ¿no? Bien. Entonces, como aquí vemos, esto de aquí es un circuito multietapa. Un transistor significa un amplificador. Entonces, aquí de alguna forma va a haber un amplificador y por acá a la derecha también va a haber otro amplificador. ¿Cómo ver dónde se encuentra cada uno de ellos? Pues simplemente buscar dónde está el transistor. Y empezar por la entrada, viendo cómo se conecta. La entrada BI está conectada de alguna forma a la base del transistor 1. ¿No es cierto? Y ahora la pregunta tengo que yo hacerme, ¿cómo ese transistor 1 se conecta a la siguiente etapa? Se conecta a través del colector. Y ese colector se conecta a través de la base del otro transistor. Pero quedémonos allí. Si la entrada viene por base y este circuito se conecta con el otro por colector, entonces esto es una configuración de emisor común. Para la segunda parte, decía, la salida de este, o mejor dicho, cómo se conecta este transistor al otro es a través de la base. Recordemos que aquí esto vamos a hacerlo cortocircuito igual, ¿no? Se conecta desde el colector, ¿no es cierto? Y eso ya lo analizamos, pero nos conectamos a la base de un transistor y la salida está en colector. También es emisor común. Ambas configuraciones son emisor común. ¿Está clara esa parte, muchachos? Si no, repetimos. Y escriban aquí en el chat si alguien tiene dudas o si está claro. ¿Está clara esa parte? Las dos configuraciones serán en emisor común. ¿Ok? Entrada por base, salida por colector. Listo, gracias. Entonces ahora vamos a hacer el análisis, el circuito equivalente en estas condiciones. Tenemos voltaje de entrada. Tengo resistor R2 que está conectado en la base. Lo que estoy dibujando aquí es la parte de conexión con BI. Repito la última, profe. Ya, decía que el transistor 1
está conectado con el siguiente transistor a través de la base, ¿no? Entonces está clara que la base es a través de la base donde me conecto, pero la salida, como está aquí B sub 0, es a través del colector, entonces esto es emisor común. Entonces decía, R2 está aquí, conectada entre este punto y tierra. El resistor 1 está conectado entre este mismo punto y una fuente que acá, como estamos en AC, aparece en como tierra. ¿No es cierto? Entramos al transistor y nos conectamos en la base a través del modelo. Aquí está HIE1. Lo vamos a definir con subíndices porque ya tenemos más de un transistor. HIE1. Tendremos la fuente de corriente, que sería beta 1 por la corriente de base 1, que es la que está por acá. Aquí viene el emisor y vemos que está conectada en el emisor R4. Aquí, como estoy haciendo un análisis en corriente alterna, hay un capacitor en paralelo con R5, entonces aparecerá como un corto conectado a tierra. ¿Okay? Luego, me falta la parte que sigue. El colector se conecta con el otro transistor. Aquí hay un resistor R3 que está en el colector y BCC que acá va a aparecer como tierra. R3. Seguimos. El capacitor que está aquí aparece como un cortocircuito para conectarse a la base del transistor que tenemos aquí, R7 y tierra. Y R6 que está conectado a BCC, pero aquí aparece como conectado a tierra. Ya esto de aquí ya está. Entramos a la base del transistor, otra vez el modelo. HIE2, porque es el segundo transistor, fuente de corriente controlada por corriente, que esto es beta 2 por la corriente de base 2. Aquí está la corriente de base 2. En el emisor tenemos R9. Y esto ya estamos aquí. En el colector tenemos entre este punto y BCC un resistor con valor R8, que sería para nosotros conectado a tierra, ya no BCC, y el capacitor cortocircuitado de la resistencia RL de carga. Y ahí está definido mi modelo, donde aquí tendremos el BI, y en RL está B sub 0. Hasta B sub 0. Pues aquí ya tenemos ya algo más elaborado, un poco más interesante de analizar. Para poder encontrar los parámetros del amplificador.
R5 no va porque está en paralelo a un cortocircuito y entonces aparece como un cortocircuito también, eso lo dije aquí abajo. Ya. Ahora veamos, esto lo estamos viendo como un circuito grande, ¿no? Pero ¿cómo se interpreta esto? Estos circuitos están conectados en cascada, es decir, uno después de otro. Vamos a tenerlos así. Un amplificador y otro amplificador. Los amplificadores se los suelen representar cuando hablamos de diagramas de bloques como triángulos. Si aquí tenemos el voltaje de entrada, aquí tenemos el voltaje a la salida, nosotros podemos definir un voltaje intermedio en la salida de un amplificador que corresponde hacia la entrada del otro, para poder decir que la ganancia de voltaje 1 es la salida del primer amplificador dividido para su entrada. Vamos a borrar este momento. La ganancia del amplificador, este es el 1, este es el 2. La ganancia del amplificador 2 también, su salida dividido para su entrada, que es Bx, la salida del otro. Si quiere encontrar la ganancia de voltaje total, eso será la ganancia de voltaje 1 multiplicado por la ganancia de voltaje 2. Porque si multiplico estos dos términos, me doy cuenta que si me simplifica Bx, me queda B sub 0 para Bi. ¿No es cierto? Entonces, cuando tengamos un circuito compuesto por amplificadores, por varios amplificadores, es decir, un circuito multietapa, tengo que yo definir una variable intermedia, justamente entre la salida del primer amplificador y la entrada del segundo, ¿no? O sea, lo que los interconecta. ¿Dónde es eso? Aquí. Y aquí yo tenía la salida del primer transistor se conecta a la entrada del segundo, justamente en esta parte, donde sería el colector del primer transistor y la base del segundo transistor. Aquí es el voltaje. Entonces ahí vamos a definir un voltaje Bx. Bx, By, como ustedes quieran. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es primero encontrar la ganancia de voltaje de Bx para Bi, luego la ganancia de voltaje B sub 0 para Bx, y la ganancia de voltaje total será la multiplicación de las dos. Ya. Ok, entonces ahora vamos a hacer este cálculo de ganancias. Vamos a primero definir la ganancia de voltaje. Uno, que es Bx para Bi. Primer transistor, ¿cuál es su variable de control? La corriente IB1. Entonces, esta ganancia de voltaje tiene que estar expresada en términos de ese IB1, tanto Bx como Bi. Bien, entonces, veamos cómo está definido Bx. Bx está por acá, ¿cierto? Y claro, yo voy a pensar naturalmente que yo puedo encontrar resistencias equivalentes, por ejemplo R3, se nota que está en paralelo con R7 y también paralelo con R6.
Pero también yo puedo ya ver más allá y ver que aquí yo podría aplicar una reflexión de resistencias multiplicando R9 por el beta de este transistor que es beta sub 2. O sea, lo muevo para que esta resistencia HIE2 quede en serie con esta resistencia reflejada, que a su vez me va a quedar en paralelo con las otras resistencias. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque a través de esa única resistencia equivalente va a circular la corriente de la fuente controlada que está aquí. Repito, para Bx, como yo tengo que definir una ecuación para Bx que depende de la variable de control del primer transistor, que es IB1, yo veo que tengo resistores que están en paralelo, R3, R7 y R6. Esto es indudable, estos están en paralelo. Pero también podría encontrar una equivalencia adicional en este ramal, porque R9 lo puedo reflejar para que se vea en serie con el resistor HI2, ¿no es cierto? Y para reflejar tengo que multiplicar por el beta de este transistor, que sería beta sub 2 más 1, ¿no? Esto lo multiplico y lo que aparece aquí, están en serie estos dos resistores, que también están en paralelo a R6, R7, R3, para formar una única resistencia sobre la cual circule la corriente de la fuente. Pero recuerden que la corriente, como está apuntando aquí hacia abajo, cuando va a circular, va a apuntar de esta manera. Entonces va a generar una diferencia de potencial con esa polaridad, ¿no es cierto? Esta fuente de corriente. ¿Ok? Entonces, la expresión de Bx va a ser la corriente que circula a través de ella, que es beta sub 1 por la corriente de base 1, que multiplica a R3 en paralelo con R7, en paralelo con R6, y en paralelo a la resistencia equivalente de este ramal, que como dije, R9 lo reflejo, aparecería por aquí, y sería R9 por beta más 1, beta sub 2 más 1, más HIE. ¿Cuál? HIE2. Y ahí tenemos Bx. Negativo. No olvidemos el signo porque mencionaba de que Bx viene como está orientado. Más, aquí está conectada a la Tierra, este es el terminal en común para ellos. Y el menos Bx. Entonces, menos aparece aquí multiplicando toda la expresión por la orientación de la fuente de corriente. ¿Ok? ¿Estamos? Profe, Dígame. ¿podría explicar un nuevo Bx? Porque yo pensaba que solamente era como que el paralelo de R3, R7 y R6 por beta por IB1. Ya, si tú haces eso, Ah, ya sé. Se divide la corriente en dos. Ajá, ya lo viste. Voy a poner igual aquí. R3 en paralelo con R6 en paralelo con R7. Claro, no podría quedar ese término porque no circula la única corriente aquí. Hay otra, que es la que está por acá, la corriente de base 2. Entonces lo que yo hago es esto de aquí, hacerlo como un solo resistor para llevarlo a que sea también una equivalencia, y a través de todo ese resistor equivalente, ahí se circula esto. Por eso le agrego el término de adicional acá. Hay que Ah, ya. sea más claro, ¿verdad? Sí, ahí está más claro, profe. Gracias. Ya, ok, de nada. Listo, entonces ahí está Bx. Definido en términos de la corriente de entrada de base 1, perdón. Ahora vamos a hacer lo mismo para BI. BI, que es lo que hay que dividir. BI en términos de esta misma variable de control, IB1. Entonces, en este caso, como IB1 es aquella corriente que está circulando aquí, ¿no es cierto? En este resistor viene así la corriente. También puedo pensar yo en definir R4 como una reflexión para que a través de esa resistencia reflejada circule la corriente IB1 también. Y entonces ahí tendría yo dos resistencias que están en serie y que multiplicándose por esa corriente me da la diferencia de potencial que tengo acá. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos que BI sería la corriente IB1 multiplicado por
HIE1 más beta sub 1, porque es la de este transistor, más 1 multiplica a R4. HIE1 más 1 que multiplica beta más 1 por R4. Hay una pregunta. Si se diera que en el análisis NDC uno de los transistores está saturado o en corte, únicamente el análisis de pequeña señal se lo hace si está en zona lineal. Correcto. Sí, tiene que estar en zona lineal para poder hacer todo este análisis que estamos haciendo. Si está en corto, saturación, no lo haga. Y me voy un poco más allá. Nadie me ha preguntado, profe, esos equivalentes que he mostrado son para transistores NPN. ¿Cómo se trabaja para los PNP? Nadie hizo la pregunta también de eso. El modelo es exactamente igual. Exactamente igual. Digamos que por algún asunto, miren este transistor. La flecha está apuntando hacia afuera. Este de aquí es un NPN. Modifiquemos el circuito. Digamos que va aquí y para que sea un poco más real le ponemos aquí otras fuentes de voltaje. Porque si la corriente iría así, se supondría que estos voltajes tendrían que ser mayores al VCC para que la corriente fluya de esta manera. Entonces así lo hacemos un poco más real. ¿Cuál es el modelo equivalente? El mismo. El mismo. Le cambié la flechita, está apuntando hacia afuera o la está apuntando hacia adentro. Esto de aquí sería un transistor PNP y he agregado unas fuentes para hacerlo más real, ¿no es cierto? Como dije, si es un PNP, la corriente debería ir apuntando así de esta dirección para que esté polarizado bien. Entonces, estos voltajes que aparecerían aquí deberían ser unos voltajes mayores a VCC que está por acá arriba. Por eso le puse VCC2 para hacerlo más real. Y al rato de hacer el equivalente, estos son cortocircuitos, todo eso está conectado en el emisor y lo mismo, ni siquiera cambia el sentido de la fuente de corriente. Exactamente igual. Sin importar si es PNP o NPN, lo que importa es que ustedes vean cómo está conectado la entrada, cómo está conectado la salida para poder... Sí. Una pregunta, mire, en el ejercicio anterior usted cogió y para desplazar VO, solo bastaba en desplazarlo y dejar la resistencia equivalente en el mismo ramal que estaba la corriente. Ajá. Y en este ejercicio para expresar Bx, sí toma en cuenta que hay que hacer la suma de lo que quedó desplazado, o sea, coger HIE2 en Bx. Ajá. No sé, solo por beta, o sea, sacar el paralelo del lado derecho, traspasarlo al otro lado y dejarlo ahí. Chuta, háblame mejor con R cuál, porque del otro lado, del por aquí, de por acá, no Ya, entiendo. a ver, RL en paralelo con R8, de ahí ¿Ya? lo hago por beta IB2, Ajá. y de ahí ya, para mí ya quedaría eso que sería Bx con respecto a IB1. No, pues eso es de sub 0. No, sí, perdón. Bx. Ya, me confundí, sí. Disculpa. Ya, ok. Ya, pero está claro, ¿no? Ya vamos a ir a esa parte, todavía no entramos a esa parte. Ahorita eso es lo que viene a continuación, encontrar la ganancia de voltaje del segundo circuito de amplificación. ¿Alguna otra pregunta de esto? Miren lo que estaba diciendo, ¿no? Si esto de aquí es un transistor, el de acá, el de aquí, es un transistor PNP, le cambié la dirección de la flecha, antes estaba saliendo, ahora está apuntando, igual sigue siendo el emisor, le he puesto un par de fuentes para hacerlo más real, y el circuito sería exactamente el mismo, señores. El modelo es el mismo. NPN o PNP, el modelo de pequeña señal es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque es pequeña señal, justamente por eso. Las variaciones serán mínimas, que el modelo igual sigue cumplirse. No hay que cambiar la dirección de corrientes, nada, igualito. No, igualito, idéntico. El modelo es exactamente igual. Claro, cuando está resolviendo en corriente continua, ahí sí, eso sí es como es, ¿no? Pero lo que estoy hablando es en corriente alterna. El modelo no cambia. Si eso hubiera sido el problema originalmente planteado, hubiéramos llegado al mismo modelo que tenemos ahorita. No cambian las direcciones de corriente. ¿Sí está claro, José? Ya, ok. Vamos a seguir ahora entonces para la ganancia de voltaje 2. Ya hemos definido estas acá en términos de las mismas variables de control que corresponden a ser las variables de control del transistor con el cual trabajamos. Uno se puede ver tentado a aquí encontrar una expresión de Bx en términos de otra corriente. No,
trabajen con la corriente de como variable de control que está en el transistor, que en este caso decíamos que era IB1, aquí está. Ahora que ya vamos a pasar a encontrar la ganancia de voltaje del segundo amplificador, que es AB2 igual B sub 0 para BX, entonces aquí tengo que fijarme en la variable de control de este transistor, que es la corriente de base 2. Ya cambia ahí la cosa. Ahí puedo, aquí igual voy a tener que encontrar una expresión para BX. Pero en el caso anterior, BX estaba definido en términos de la corriente de base 1. Ahora lo voy a hacer en términos de la corriente de base 2. Cuando nos toque hacerlo, vamos a hacer. Primero empecemos con lo que tenemos en el numerador. Un momentito. A ver, ya, continuamos. Entonces, B sub 0 yo lo voy a definir en términos de la variable de control IB2. Entonces, como dijo hace un momento el compañero, no estaba confundido, pero B sub 0 está acá. Entonces yo puedo encontrar RL en paralelo con R8 como un solo resistor y a través de ese resistor circula la corriente de la fuente con esta polaridad. ¿No? Por cómo está circulando la corriente, circularía en este sentido, hacia arriba, generando una diferencia de potencial aquí arriba negativa, un voltaje negativo aquí en esta parte, entonces B sub 0 sería menos beta 2 por IB2, el valor de la fuente, que multiplica la resistencia equivalente R8 en paralelo con RL. Eso es B sub 0. Mientras que para la definición del otro voltaje, Bx, que era lo que decía hace un momento, acá para la expresión de arriba, Bx la definimos en términos de la corriente IB1. Acá vamos a tener que definir en términos de la corriente IB2 para lograr la simplificación con este parámetro que tengo acá. Entonces Bx está ubicado en esta parte y aquí está la corriente IB2. Ya, entonces yo puedo hacer un camino de voltajes de la Tierra a través de R9, a través de este resistor hasta llegar a Bx. Pero también puedo hacer una reflexión de resistencias para que me queden en serie ambas y entonces a través de ellas circule la corriente de base 2. Entonces allí me quedaría que Bx es igual a la corriente, a la resistencia, perdón, HIE2 más beta sub 2 más 1 por R9 y todo eso multiplicado por la resistencia IB2. Y simplifico. Eléctricamente, las dos ecuaciones son iguales. Las dos ecuaciones son iguales. Pero una está definida en términos de IB1 para lograr la simplificación y la otra en términos de IB2 para lo mismo, en cada uno de sus términos. ¿Se entendió esa parte? Por eso hay que estar, yo les menciono, es mejor definir las ecuaciones para cada ganancia de voltaje en términos de las corrientes de control de cada transistor en donde queramos encontrar dicha ganancia. Primero encontramos la ganancia del primer transistor, variable de control IB1. Aquí está. Bx expresada en términos de IB1. Y luego también calculamos Bx, pero en términos de la otra corriente que es IB2. Para lograr la simplificación. Porque si ustedes aquí en Bx ponen lo mismo que tienen acá arriba, no van a lograr la simplificación y va a quedar en términos de una corriente, ¿no? Y entonces puede decirme, no, profesor, pero eléctricamente está bien. Sí, pero si yo quiero sacar el número, yo esa corriente voy a tener que calcularla o qué. No, los parámetros de amplificación están definidos siempre en base de los resistores que conforman el modelo y de los parámetros del transistor que son beta 1 y beta 2 en este caso. ¿Alguna pregunta?
Ok, vamos ahora a calcular, si no hay pregunta, vamos ahora a calcular la impedancia de entrada. Impedancia de entrada, que es voltaje de entrada dividido para corriente de entrada. Entonces, corriente que yo tengo que tener en cuenta. Si se quiere ver una metodología como la que vimos hace un momento, tener en cuenta la variable de control y todo, ya. Ahora vemos la corriente que me interesa a mí. I1. I1 está por acá. Perdón, I1 que hablo. I sub I. I sub I. I sub I está por aquí. Aquí la dibujé. Esta es la corriente I sub I. Y aquí yo puedo hacer, al igual que en los casos anteriores, buscar una resistencia que me pueda englobar todo ello. Esta resistencia R2 y R1 lo puedo poner como un solo resistor que esté en paralelo entre sí, ¿cierto? Aquí en paralelo, la resistencia equivalente, perdón, será el paralelo de R1 con R2. Y como ya vimos también, yo puedo aprovecharme de estas reflexiones. R4 puede pasar arriba para que esté en serie de HIE1. Para ello tengo que hacer la reflexión, entonces aquí aparecerá multiplicada, R4 aparecerá aquí, pero multiplicado por beta 1 más 1, que eso estaría en paralelo a el resistor de acá, por la explicación que hicimos en el ejercicio anterior. Cuando se mueve con todo. O sea, aquí habría como una especie de tierra, si se quiere ver, ¿no? Entonces, si estos dos resistores que están en serie, lo hago uno solo, tengo compartición del terminal conectado aquí para el resistor equivalente de aquí, y en el otro lado tendría la conexión a tierra que hace que sean en paralelo. Entonces, el voltaje VI sería R1 en paralelo con R2, en paralelo con HIE1 más beta 1 más 1 que multiplica la resistencia R4. Y eso estaría multiplicado por la corriente de entrada I sub I. Eso es el voltaje V sub I. Entonces ahí lo puedo simplificar. Entonces lo que hemos estado dando cuenta es que en los ejercicios la impedancia de entrada depende del primer transistor, o bueno, de la primera parte del transistor. En el caso de los ejercicios anteriores, hemos hecho uso de esta parte para encontrar la impedancia de entrada. Y sí, es verdad. Eso es totalmente cierto. La impedancia de entrada depende de los parámetros que se encuentran al inicio del circuito de amplificación, aun cuando tenemos más de un amplificador. Tengo por aquí un amplificador 2 y todo, pero la impedancia de entrada sigue dependiendo solamente de esta parte de aquí. Yo preguntaba también en su momento que por qué no, si alguien sabe por qué no toma en cuenta la resistencia de carga para calcular la impedancia de salida, que es lo que vamos a hacer a continuación. No se toma en cuenta la impedancia de carga, porque en muchas de las ocasiones, cuando se tienen circuitos de amplificación, lo que se desea es hacer un acoplamiento de impedancias. Es decir, que la impedancia de salida de un circuito se iguala a la impedancia de entrada del otro. Entonces, si yo estoy considerando este RL como otro sistema, representado por un solo resistor, estoy calculando la impedancia de salida, contando también en cuenta la impedancia de entrada del otro, porque aquí no sabemos qué ver conectado. Aquí yo le pongo un resistor, pero aquí puede ir otro amplificador, puede ir otra cosa. Esto es algo simbólico nada más. Entonces, para poder hacer acoplamiento de impedancias, yo lo que digo es, bueno, ¿cuánto es la impedancia vista desde aquí para acá, sin contar lo que voy a interconectar como carga? Para luego yo conocer los valores y saber si son iguales, porque eso es lo que se busca, que haya una igualdad. Y eso en sistemas de telecomunicaciones se lo utiliza para que no existan reflexiones. Esos son fenómenos que se dan en circuitos de alta frecuencia. Bueno, en fin, eso sería para el caso de la impedancia de entrada. Vamos ahora a la impedancia de salida. La impedancia de salida es el voltaje de salida dividido para la corriente de salida cuando el voltaje de entrada es igual a 0. Entonces voy a cortocircuitar ese lado que está por acá, la fuente. Cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros? Decíamos que vamos a tomar en cuenta que debido a al forzamiento de la fuente de voltaje VI, para que tome un valor de 0, dada la definición, se me van a hacer 0 todas las fuentes de corriente. ¿Ok? Pero eso lo podemos demostrar. Por ejemplo, aquí, yo puedo decir, por ejemplo, que si yo reflejo la resistencia,
¿no es cierto? El reflejo de la resistencia puede decir que el voltaje, que es 0 por un lado y 0 por otro lado, vamos a tener 0 es igual a corriente de base 1 que multiplica a HI1 más R4 que está multiplicado para beta 1 más 1. ¿Sí o no? Entonces, como ninguno de estos parámetros resistivos es igual a 0, la corriente es igual a 0. La corriente IB1 es igual a 0. Y esta de aquí es una pequeña ecuación de voltaje, que lo he hecho por aquí, por este camino, ¿no? Si la corriente de base 1 es 0, se me desconecta este ramal. Y bueno, y entonces, ¿cómo hago para demostrar que la corriente de base 2 también se me hace 0? Recordemos que yo tengo una expresión que mencioné hace un momento, que aparece compartida en dos ganancias de voltaje, que es Bx. Bx en términos de IB1, Bx en términos de IB2. Eso quiere decir que yo estas expresiones las puedo igualar, ¿no? Son Bx, es lo mismo. Bx, primero como este término, va a ser igual a este otro término. Y si se dan cuenta, hay un factor multiplicativo en el primero que es corriente de base 1 y también un factor multiplicativo corriente de base 2. Si la corriente de base 1 es 0 por el análisis inicial, entonces toda esta expresión también va a ser igual a 0 y va a pasar lo mismo que hace un momento. Esto no es 0, esto no es 0, esto no es 0. Entonces, como consecuencia, la corriente de base 2 también es igual a 0 y se me desconecta. Entonces aquí en lugar de la resistencia de carga RL, aquí va la fuente, ¿no? Por definición. ¿Y cuál es la resistencia que ve la fuente? La única, porque esto se desconectó. R8 es la impedancia de salida. ¿Estamos claros con eso, señores? Ahí está visto cómo realmente se hacen las corrientes cero. No vamos a llegar a la demostración, o sea, no vamos a pedírsela, pero aquí está, aquí se la hizo. Aquí pasó que, debido a hacer cero esta parte, establezco una ecuación de voltaje con la resistencia R4 reflejada. No dan de cuenta que esto ya no está. La resistencia reflejada me queda esta expresión. HIE más R4 por beta más 1 multiplicado por la corriente de base 1, eso tiene que ser 0 porque esa es la diferencia de potencial, me queda 0. Si la corriente de base 1 es 0, aquí también sería 0 como las dos expresiones de Bx, que es la que está acá arriba en el numerador, es igual a la que está aquí abajo en el denominador. Entonces, al ser igual a estas expresiones, y esto es 0, entonces la corriente de base 2 también se me hace 0. Y eso significa que esta fuente de corriente queda desconectada y la única resistencia que observa la fuente de prueba conectada a la salida en lugar de la resistencia de carga es la resistencia R8. Y por ese motivo la impedancia de salida es igual a R8. ¿Cómo la ven? Profe, una consulta, porque me confunde un poco. En el caso cuando uno dice que una fuente de corriente es 0, sí quiere decir que se abre en realidad la fuente, ese ramal. Todo depende si estás hablando de una fuente de corriente o fuente de voltaje. Cuando tomas en cuenta una fuente de voltaje, un voltaje igual a 0 significa un cortocircuito. Cuando dices una fuente de corriente, que es el caso que tenemos aquí, para estas acá, por eso acá reemplazo la fuente de voltaje con un corto, ¿no? Esta es de voltaje, le hice 0, pero de corriente al hacer 0 significa que no existe corriente circulando allí. ¿Y en qué equivalente no hay corriente? Cuando cortas un cable, cuando no hay camino eléctrico presente allí, entonces te desconectan. Sea controlada o no. Claro, si la fuente de corriente controlada o independiente toma un valor de 0, se representa como un circuito abierto. Si es una fuente de voltaje controlada o independiente, siempre se reemplaza con un cortocircuito, un cablecito. ¿Estamos? Ingeniero, ¿este tema va al examen? Sí, va al examen. Bueno, mañana vamos a seguir practicando. Les pedí a los ayudantes que preparen ejercicios resueltos para que ustedes tengan como, o sea, tener ejercicio planteado. Ustedes lo resuelven, ellos lo resuelven también y así pueden ver en qué se han equivocado o si han llegado a la misma respuesta. Yo ya les dije ayer mismo. Sí, hasta este tema es el examen. Mañana vamos a empezar a hacer ejercicios solo de esto y ahí los preparamos y con la asistencia de los ayudantes van a tener más material todavía.
Listo, señores. Gracias por asistir. Nos vemos entonces mañana a la misma hora, el mismo canal y todo. Vamos a ir subiendo ejercicios de esto. Por favor, lean la teoría, especialmente la parte de los modelos, para cuando que los reemplacemos no haya dudas. También la parte de las reflexiones de resistencia, que como vimos, miren, nos ha ayudado bastantísimo para poder definir esto de forma rápida. Y vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿no? Igual que ustedes tienen dudas, por favor háganmelas saber para responderlos. Y ahora termino esta sesión y dentro del transcurso de la tarde estaría subiendo el video en YouTube, ¿ok? Entonces, chicos, muchas gracias por asistir. Nos vemos mañana.